Juan capítulo 17, versículos del 24 al 26 nos dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. En esta oración de nuestro Señor del capítulo 17 de Juan, nos vamos a encontrar a nuestro Señor en el papel del sumo sacerdote. Está orando por su pueblo, está intercediendo por su pueblo, está elevando peticiones delante de su Padre en representación de su pueblo. La semana pasada estuvimos viendo cuál era la realidad del oficio sacerdotal y decíamos que todo sacerdote es llamado por Dios según las Escrituras, y cómo se describe al sacerdote realizando sus obras y sus funciones como el oficio que tiene que llevar a cabo. Hoy vamos a ver cuál es la función del sacerdote. Para empezar tenemos que decir que el sacerdocio de Cristo nada tiene que ver con la idea del sacerdote según la Iglesia romana. Una iglesia que mantiene todavía entre sus oficiales a los sacerdotes, tomados del antiguo pacto. Las Escrituras, desde luego, no reconocen a un grupo de hombres que se llamen a sí mismos sacerdotes, porque esto desvirtúa, para empezar, completamente la idea de lo que es el sacerdocio según el nuevo pacto. Como tampoco acepta la idea de personas que se llamen pastoras, ni apóstoles, ni profetas. No acepta nada de todas estas terminologías de la Biblia aplicada a la Iglesia del nuevo pacto. Jamás se le atribuyó este nombre de sacerdotes a los apóstoles, ni en el libro de Hechos, ni en el resto de las epístolas. En ningún lugar vemos que haya la más mínima mención al referirse a los que gobiernan el pueblo de Dios, los ancianos pastores, dirigiéndose a ellos como sacerdotes. Jamás aparece ningún título semejante. En todo el Nuevo Testamento nunca se le da este nombre a nadie que esté integrado en alguna iglesia local para ejercer una posición de autoridad. Sí es cierto que en un sentido genérico se le llama a los redimidos, a todos los que componen la Iglesia de Cristo, real sacerdocio. Y en ese sentido, todos somos sacerdotes delante de Dios. Pero no en el sentido que lo tenían los antepasados nuestros en el Antiguo Pacto, ni en el sentido que la Iglesia de Roma lleva a cabo en nuestros días el tema del sacerdocio. La Biblia nos proporciona una respuesta a esta cuestión de cuál es la función del sacerdote al darnos una descripción resumida de la función sacerdotal. En Hebreos capítulo 5, primer versículo, se nos sintetiza cuál era la función del sacerdote. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sacerdote? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir? Dice Hebreos 5, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí tenemos la descripción de lo que es un sacerdote. Así que vamos a desgranarla para ver cómo esta función explícitamente se atribuye a Cristo. En primer lugar se nos dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Esto es un asunto importante. Debe pertenecer a la raza humana. Y aquí ya empezamos a ver la razón por la que el Dios eterno se tuvo que encarnar, porque tenía que cumplir un determinado propósito. Debe ser sacado de entre los hombres para que pueda ejercer esta función, porque de esta manera puede identificarse con el ser humano, puede compartir la condición del ser humano, puede estar sometido a las debilidades en las que se encuentra el ser humano, puede conocer las particularidades que tiene el ser humano, puede saber también sus sentimientos. Así que con todo esto, el sumo sacerdote que nos conviene no puede ser un ángel. No puede ser alguien de otra galaxia. Tiene que ser uno tomado de entre los hombres. De manera que la razón de la encarnación de Cristo encuentra aquí su sentido práctico. Nuestro Señor Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Y de esta manera pudo adquirir la naturaleza humana como la nuestra. Y esto tenía el propósito de poder ejercer el oficio sacerdotal en toda su dimensión. Porque los sacerdotes que Dios escoge, los sacerdotes que Dios nombra, tienen que ser miembros de la raza humana, condición imprescindible. Deben representar al ser humano,
deben identificarse con el ser humano. De manera que Cristo no podría ser sacerdote a menos que adquiriera la naturaleza humana. Y para llevar a cabo el plan de salvación, este era un requisito necesario. Esta es la primera condición que nos marca el texto, que el sumo sacerdote tiene que venir de entre los hombres, que fuera uno de los hombres. Pero es más, en segundo lugar nos dice que tiene que ser constituido a favor de los hombres. No solamente tiene que ser sacado de la raza humana, sino que tiene que estar a favor de los hombres. El propósito por el que Dios Padre constituye a Cristo a favor de los hombres es para que vele por los intereses de los hombres, para que pueda promover el bien y cubrir la necesidad tremenda que tiene el hombre de salir de la condenación a la que está expuesto. Pero fijaos bien en la terminología que la Escritura usa, porque dice, es constituido. Esto implica que es alguien que tiene poder, quien constituye a otro para ejercer un oficio. Es decir, nadie se puede constituir a sí mismo, nadie puede hacerse a sí mismo, nadie puede tomar este oficio por sí mismo. Esto no es un asunto en el que todos participan votando como si estuviéramos en democracia para ver a quién elegimos para que sea sumo sacerdote. No es alguien que tiene unas cualidades determinadas y entonces los demás lo nombran para que ejerza de esas capacidades y cualidades determinadas y pueda llevar a cabo el sacerdocio. No. Se nos dice que es constituido por alguien que tiene la autoridad para constituir. Y quien lo puede constituir, evidentemente, es Dios. Únicamente Dios Padre puede constituir a alguien para este oficio. Dios Padre lo señala y Dios Padre lo aparta para este oficio. Señala a Cristo y aparta a Cristo y luego le encarga a Cristo que haga todo cuanto tenga que hacer a favor de los hombres. En Hebreos 5, versículo 4 nos dice que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, Dios Padre tomó la determinación de nombrar a Cristo sumo sacerdote. Recordad, en el texto que leíamos en Éxodo, la vestidura del sumo sacerdote. Este hombre se ponía en el pectoral 12 piedras preciosas. Se ponía 12 piedras preciosas cuando se iba a presentar delante de Dios. Y cada una de esas piedras correspondía a cada una de las 12 tribus de Israel, lo cual implica que venía como representante de todo el pueblo, para presentarse delante de Dios y llevar delante de Dios la carga del pueblo, buscar de parte de Dios la misericordia, la paz y la justicia para su pueblo. Esto es lo que hacía el sumo sacerdote. Traía y representaba con esas 12 piedras a todo el pueblo de Israel. Y esto es también lo que hace Cristo. Viene a presentarse delante de Dios, trayendo consigo a todo su pueblo. En tercer lugar, el texto matiza en lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere. Cristo actúa como representante de los hombres para buscar los intereses de los hombres, pero en lo que a Dios se refiere, no en otras cosas. En lo que a Dios se refiere, es decir, en relación a Dios, todo su oficio a favor y en beneficio de los hombres es respecto a Dios. El objetivo es la redención del hombre. Lo más terrible que el hombre le puede pasar es que sea condenado. Pues Cristo viene como el sumo sacerdote para presentar y representar a su pueblo delante de Dios y obtener el perdón para ese pueblo. Por todo esto está orando Cristo en nuestro texto de Juan. Por todo esto. Ora por su pueblo, ora por los suyos, no ora por el mundo, ora por su pueblo, lleva delante de Dios las cargas de su pueblo. A unas horas que estaba de ser ejecutado en la cruz, de ser crucificado, el Señor derrama su alma delante de su Padre, pidiendo por su pueblo. Tal sumo sacerdote nos convenía, dice el escritor a los Hebreos, que tenga sensibilidad por su pueblo, que se compadezca por su pueblo. Así que nuestro Señor se presenta delante de su Padre, entra en el santuario celestial para asegurarse el favor de Dios para con los hombres, habla en nombre y en representación de los hombres, intercediendo por los hombres para ganarse la buena voluntad de Dios para con los hombres. No la buena voluntad de los hombres para con Dios, no, la buena voluntad de Dios para con los hombres. De la misma manera,
que el sumo sacerdote entraba en el templo y en el lugar santísimo, que simbolizaba la presencia de Dios, donde Dios estaba con todo su esplendor, y lo hacía con todo el pueblo representado en el pectoral con aquellas 12 piedras, lo que nos dice la Escritura es que así también Cristo puede entrar delante de Dios mismo para asegurarnos el favor, la misericordia y la justicia de Dios para con nosotros. Esto es lo que hace Cristo. Esto es lo que hace Cristo. Fue Dios mismo quien lo constituyó para este oficio, para estar a favor de los hombres en los asuntos que se refieren a Dios. Y para esto, su función se amplía con un propósito específico. Nuestro cuarto punto, para presentar ofrenda y sacrificio por el pecado. ¿Cuál es el propósito de que Cristo se presente delante de Dios? ¿Cuál es el propósito por el que Cristo se encarna? ¿Cuál es el propósito por el que Cristo tiene que morir? ¿Cuáles son los intereses que va a buscar nuestro Señor y que va a tratar delante de su Padre? Lo que vemos aquí con su oficio de sumo sacerdote es buscar el beneficio del hombre en lo que respecta al pecado. Cristo representa al hombre. Lleva el pecado del hombre delante de Dios. Trata el tema del pecado del hombre. Y esto no es un asunto trivial. No es algo para pasar por alto. Porque la separación entre Dios y el hombre fue originada porque el hombre violó la ley de Dios en Adán y toda la descendencia de Adán ha quedado corrompida por el pecado de Adán. Y la paga de transgredir ese mandamiento, ese mandato de Dios, según lo que la ley establecía, según las advertencias que Dios le dio a Adán, es que el día que comieres de ese fruto morirás. Y Adán comió de ese fruto. Y Adán y toda su descendencia murió. Por lo tanto, la situación del hombre es una situación crítica. O más que crítica. El hombre está muerto completamente. Muerto en sus delitos y pecados. No tiene ninguna posibilidad. Imposible que pueda salir de esa situación. Pues aquí tenemos de qué manera Dios mismo, para mostrar su gracia, ha provisto un remedio para satisfacer la ley y a la vez provee un camino que le permite al hombre obtener su rescate. Permite al hombre que quede libre de la condenación de la ley, haciendo que la ley quede satisfecha y que la justicia también sea impartida. Y volvemos a la persona y a la figura de nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote. De manera que la gran preocupación del sacerdote que Dios constituye y que Dios admite en su presencia es con el fin de resolver el mayor de los problemas que tiene el hombre. ¿Cómo puede el hombre conocer a Dios? ¿Cómo puede el hombre obtener los favores de Dios? ¿Cómo puede el hombre alcanzar misericordia? ¿Cómo puede el hombre, a pesar de su culpabilidad y su corrupción, llegar a algún sitio? Poder presentarse delante de Dios. El oficio de sacerdote está reconociendo por un lado que Dios es santo y que es justo, que es el juez ante quien todos tienen que comparecer, y por otro lado está el hecho de que el hombre ha atentado contra la ley de Dios, que es culpable y que la ley exige ser satisfecha. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios para arreglar esta situación en la que el hombre se encuentra, en la que la ley reclama ser satisfecha y ejercer su justicia, y que todo quede en su sitio? La función y el oficio del sacerdote presupone y da cobijo a esa realidad en la que el hombre se encuentra. Y para que haya una aproximación entre el Dios 3 veces santo y el hombre pecador, tiene que existir, tal y como lo había en el Nuevo Pacto, que es un símbolo de lo que nos lleva a Cristo, tiene que existir la figura de un mediador, de un sacerdote, de alguien que ejerza su oficio para compensar la situación terrible en la que se encuentra el hombre de condenación y de muerte, y acercarlo al Dios 3 veces santo que no soporta ni tolera el pecado. Y en su misericordia, Dios ha constituido el oficio sacerdotal y se lo ha dado a Cristo. Él mismo constituyó a Cristo como sacerdote. Así que el sumo sacerdote viene para llevar a cabo un papel de mediador entre las dos grandes y abismales partes que se encuentran completamente divididas. Porque Dios es Dios y porque el hombre es el hombre,
y está corrompido y lleno de pecado, es imprescindible la mediación de un sacerdote. Un sacerdote constituido por Dios, no constituido por el hombre, porque entonces no podríamos hacer nada. Un sumo sacerdote constituido por Dios. Porque sin ese sacerdote, la salvación sería imposible. No tendríamos salvación. No podríamos acercarnos a Dios. No habría ningún tipo de relación entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador. Hay un abismo profundísimo que nos separa por causa del pecado, de manera que es imposible sortear ese abismo. Pero lo que para el hombre es imposible, dice la Escritura, para Dios es posible. Este es el propósito fundamental de la función y el oficio del sacerdocio según Dios. Ahora bien, ¿cuál es la actividad concreta que cumple el sumo sacerdote para llevar a cabo su cometido? ¿Cuál es la actividad que va a desarrollar para cumplir el propósito de Dios de salvar a su pueblo? Ya hemos visto que el oficio del sacerdote es buscar el favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, con el propósito específico de tratar el problema del pecado del hombre. Pero ¿cuál es la actividad que va a realizar para llevar a cabo esto? El que el hombre se pueda presentar delante de Dios, a pesar de su corrupción, a pesar de su violación de la ley, a pesar de todo lo negro que hay en su corazón, a pesar del pecado. Lo que Dios ha establecido no es solamente el oficio de sumo sacerdote, sino también que ese sumo sacerdote lleve a cabo el sacrificio y lleve a cabo una labor de intercesión. Por lo tanto, vamos a ver en la figura de Cristo que es el sumo sacerdote, que es el sacrificio y que es el que intercede por el pueblo de Dios. Esto lo encontramos en la ley ceremonial, que son los símbolos y las sombras de la realidad que luego vamos a encontrar en Cristo. Por ejemplo, si me queréis acompañar al Levítico capítulo 16, vamos a encontrar allí el día de la expiación. Un día en el año había sido señalado por Dios para cumplir con el propósito de la expiación, es decir, alguien tiene que morir por el pecado del pueblo. ¿Quién va a cargar con esa culpa? Porque la ley establece que todo aquel que la viole debe de morir. Pues aquí tenemos un símbolo que luego nos llevará a la persona de Cristo. Levítico capítulo 16, versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Explícitamente lo que Jehová le dio a Moisés, Moisés lo expuso al pueblo para que fuese aplicado. Así que aquí podemos ver que en este día se llevaba a cabo una fiesta importantísima dentro del pueblo de Israel. Porque había sido señalado este día por Dios, explícitamente por Dios, para una ceremonia mediante la cual se iba a expiar el pecado. Es decir, esta era la forma que Dios había establecido para que los pecados de todo el pueblo quedasen limpios delante de Dios, para que el pueblo se pudiera presentar limpio delante de Dios. ¿Cómo iba a borrar Dios los pecados de toda esta multitud? ¿Cómo iba a limpiar las manchas de toda esta gran multitud? ¿Cómo les permitiría tener comunión con Él? Pues este texto nos explica lo que Dios había señalado para que todos los pecados de todo el pueblo pudieran ser limpiados delante de Él. El sumo sacerdote tenía que ejercer su oficio. Se nos dice que Aarón asumía esta responsabilidad. Aarón fue designado por Dios como sumo sacerdote y tenía que llevar a cabo este compromiso, este oficio delante de Dios. Es decir, que aquellos que ocupaban otros oficios no podían hacer esta labor. No, era una función exclusiva del sumo sacerdote, de nadie más. Luego veremos en el desarrollo del Evangelio de Juan, cuando vayamos llegando al final, como en la muerte del Señor hay dos sumos sacerdotes, y todo lo que involucró el juicio, pero esto lo veremos más adelante. Pero lo que establece la Escritura es que solamente hay un sumo sacerdote, que tiene que llevar a cabo el propósito por el cual Dios le había designado. Así que este oficio no lo podían llevar a cabo los profetas, por mucho y muy importantes que fuesen. Evidentemente no podían llevar a cabo los reyes, como veíamos las semanas pasadas cuando un rey se presentó en el altar y llevó a cabo una profanación del altar.
Solo lo podía hacer el sumo sacerdote. Únicamente aquellos que Dios había nombrado para este oficio son a quienes Dios podía recibir en su trono en representación del pueblo para limpiar los pecados. Solo el sumo sacerdote, solo una vez al año podía entrar en el lugar santísimo para expiar los pecados. Únicamente él. ¿Y qué es lo que debía hacer concretamente para lograr este objetivo? En el versículo 12 de este capítulo 16 de Levítico se nos dice que Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Una advertencia. Aquí encontramos a Dios revelando y precisando su voluntad respecto a cómo se tenían que llevar a cabo los sacrificios en el día de la expiación, qué es lo que tenía que ocurrir. Dios había establecido mandatos firmes, y el desobedecer su palabra traía consecuencias de juicio inmediatas. No en todo tiempo se puede acercar al sumo sacerdote, no cuando él crea que lo tiene que hacer, no cuando le interese, no cuando se le ocurra, no cuando su imaginación se desborde y entonces lleve a cabo este plan, sino exclusivamente en el día que yo he señalado. En su paciencia Dios actúa hoy de otra manera. Es decir, si Dios tuviera que fulminar a todos aquellos que atentan contra los mandamientos precisos y las enseñanzas precisas de cuál es la Iglesia, cómo tiene que organizarse y cómo tiene que llevarse a cabo, y todo lo que Dios ha estructurado en medio de la Iglesia, en medio del pueblo de Dios, estarían las iglesias vacías. Pero en su misericordia Dios tiene paciencia y nos expone el mensaje de su palabra para que sepamos cómo tenemos que atender y que organizar todas las cosas y no dejar que el deseo de nuestro corazón sea lo que impere o la moda social la que impere y tengamos en vez de una iglesia un circo. En su paciencia Dios todavía no ha ejecutado sus juicios. Pero en aquel tiempo Dios ejecutaba sus juicios de inmediato. Tenemos ahí el caso de Nadab y Abiú, que entraron a traer fuego extraño delante de Jehová, y Jehová los mató en un momento. Por lo tanto, las cosas que Dios enseña en su palabra son de obligado cumplimiento, y haremos bien en atender explícitamente lo que Dios nos está enseñando. Así que debemos señalar que aun siendo el sumo sacerdote ungido por Dios, y el hecho de que Dios le había designado para poder ejercer ese oficio, esto no quería decir que él podía entrar cuando quisiera al lugar santísimo a llevar a cabo cualquier tipo de rito ceremonial. No debía tomarse a la ligera su oficio, no debía asumir una confianza que no le correspondía, porque estamos tratando de un asunto de vida o muerte. Por eso solo debía entrar cuando Dios, en el día que Dios había establecido para llevar a cabo el día de la expiación, no en cualquier otro día, el día que Dios había establecido. Dios es santo, dice la Escritura, Dios es fuego consumidor y el hombre es un ser caído. Por eso el hombre no puede entrar en la presencia de Dios cuando le parezca, sino cuando Dios le indique, de la manera que le indique y como Dios le indique. Estamos hablando aquí del hombre pecador y del Dios tres veces santo. Las confianzas que muchos se toman para llamarle a Dios papaíto y 17.000 cosas más es una blasfemia contra Dios y rompe con todo el propósito de la Escritura. Dios es Dios y nosotros somos hombres y debemos saber cuál es la diferencia que hay entre el Dios tres veces santo y nosotros. En Levítico 16 también se especifica cómo tenía que prepararse el sumo sacerdote para llevar a cabo el sacrificio, cuál era el sacrificio que tenían que traer, la importancia de la sangre, cómo tenía que entrar él únicamente en el lugar santísimo, qué ceremonia involucraba todo aquello. Todos estos ritos tenían como propósito, eran sombras, eran símbolos de lo que representa la persona de Cristo, la realidad que todo esto obtiene la persona de Cristo. El Señor establece con precisión que todo lo que tiene que ver con la salvación, nada es dejado al azar, nada. Nada queda suelto, sino que hay una armonía en todas sus partes para cumplir el propósito de que la ley quede satisfecha, de que la justicia se aplique y que a la vez el pecador sea restaurado a la comunión con Dios. Pero Dios establece los medios, establece los fines y establece todo el proceso. Es Dios quien lo hace. Toda esta ceremonia acababa cuando se rociaba la sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tabla que estaba y que cubría, era una tabla de oro que cubría el arca, sobre la cual había 2 ángeles, 2 querubines. Y se rociaba también el propiciatorio con la sangre de los animales muertos, para expresar que ese sacrificio era puesto a favor del pueblo, para obtener las bendiciones del perdón de Dios, para obtener la misericordia de Dios, y que todo esto ocurría cuando el sumo sacerdote ejercía fielmente su oficio.
Estas eran, por tanto, las dos actividades que tenía que hacer el sumo sacerdote en el tabernáculo: expiar su pecado y el del pueblo, y luego pasar delante de Dios para hacer intercesión por el pueblo, para suplicar el perdón de Dios para el pueblo. De todos estos detalles se nos habla en Hebreos 9:23, donde se nos recuerda: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, todo el ritual del antiguo pacto era una sombra, era una proyección de la realidad misma que vendría en la persona de Cristo. La realidad celestial tendría que ser purificada con mejores sacrificios, pero aplicando los mismos principios. Es decir, Dios no ha cambiado las formas, pero no ha cambiado el fondo. Por eso se nos dan todos los detalles del antiguo pacto, porque Dios quiere enseñarnos con esa similitud las grandes realidades celestiales. ¿Cuáles son las grandes realidades celestiales? Si buscamos en la obra de Cristo su papel como sacerdote, podemos comprobar que Cristo no se apartó de ese patrón, de esa línea que Dios había mostrado en el antiguo pacto, lo cual nos enseña una gran verdad. Y es que Dios puso en la mente y en toda la ley ceremonial unos símbolos que todos miraban a la persona de Cristo. Y podemos ver que el Señor Jesús, al realizar la obra de salvación, lo hace por medio también de esa tarea que es encomendada al sumo sacerdote del antiguo pacto. Primero, que tiene que llevar a su pueblo delante de Dios. Segundo, que no solamente es el sumo sacerdote, sino que es el sacrificio. Y tercero, que va a interceder por su pueblo. Lo que hacía el sumo sacerdote, que no podía llegar a ser el sacrificio, porque tomaba de los animales para el sacrificio y primero sacrificaba por sí mismo y luego por el pueblo, Cristo lo hace directamente con su propia sangre. No podemos pensar, por tanto, que el sacrificio y la intercesión son actos desconectados, porque ese es uno de los papeles fundamentales que tiene Cristo, el ser el sacrificio y su papel como intercesor por su pueblo. La expiación de los pecados, la salvación que obra Cristo, incluye estos dos actos. Son dos caras de una misma moneda, porque la esencia de la intercesión es el sacrificio, y el sacrificio es esencialmente una intercesión. Es a favor de nosotros. El mismo sacrificio está haciendo que nosotros podamos ser presentados delante de Dios limpios y sin mancha, por lo tanto es un medio de intercesión. Así también nos encontramos dos partes en la redención que hemos obtenido por Cristo. Por un lado, la muerte de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Por otro lado, la resurrección de Cristo para nuestra justificación. Son dos elementos de la salvación que tienen que estar presentes. La muerte, el sacrificio expiatorio imprescindible. La resurrección, por la cual nuestro Señor Jesucristo entra dentro del tabernáculo celestial. Desde ahí, para salvar perpetuamente, dice la Escritura, a su pueblo y para interceder, viviendo para interceder por ellos. Es el texto que aparece en Hebreos capítulo 7, versículo 23, donde se nos dice que los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Todos morían evidentemente. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, porque resucitó de los muertos y sigue asumiendo su oficio, tiene un sacerdocio inmutable. Nadie jamás va a poder tener ese sacerdocio. Es ya Él el sacerdote eterno. No hacen falta más sacerdotes, porque Cristo puso punto final a lo que las sombras y los símbolos querían representar. Cristo es el punto final. Cristo es la realidad de los símbolos. Por tanto, ya no hace falta ningún sumo sacerdote. No hace falta ningún sacerdote en la casa de Dios, porque Cristo es el auténtico sacerdote. Y sigue diciendo el texto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que vemos aquí de qué manera Cristo es el sacrificio, y Cristo ejerce también su papel y su oficio de interceder por su pueblo. Estas son las realidades a las que apuntaban las sombras y las leyes ceremoniales. Tenemos el sumo sacerdote, Cristo Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo vino para ejercer su oficio en el gran día de la expiación. No fue en cualquier día que Cristo murió. Murió precisamente en el momento en el que la ley ceremonial que se había llevado a cabo durante tantos siglos decía que tenía que morir. Y murió en el lugar donde Isaac fue o intentó su padre Abraham sacrificarlo. Vino para ejercer su oficio en ese gran día.
Y al llegar al altar, vemos que Cristo no va con becerros ni con machos cabríos, no usa la sangre de los animales, usa su propia sangre. Él, que era más sublime que los cielos, tomó cuerpo, se encarnó, para que en el día de la expiación Él mismo se pusiera sobre el altar de Dios. El sacrificio. Así nos dice Isaías: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, y de esta manera entregó su vida. El sacrificio al que tantos miles de animales fueron expuestos durante muchos siglos, ahora llegaba el sacrificio eterno, el cordero inmolado, dice la Escritura, inmolado, desde antes de la fundación del mundo, y manifestado a nosotros en estos posteros tiempos. Pero no se quedó solamente en la muerte, sino que Cristo fue resucitado por el poder de Dios y entró en el cielo mismo con la sangre de su sacrificio, que es exactamente lo que hacía el sumo sacerdote, entrar con la sangre en el lugar santísimo. Sin sangre no podía entrar, y es así como Cristo también entró en el lugar santísimo, para hacer intercesión por aquellos por los que murió, para llevar a su pueblo todos los bienes y todos los dones espirituales, toda la ayuda y toda la consolación que por parte de Dios Padre está dirigida hacia su Hijo. Y Él, como representante de todo su pueblo, puede tomar para sí todos estos bienes para impartirlos a su pueblo. Hoy mismo Cristo está intercediendo por nosotros delante de su Padre. Él ha sido constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Cristo entró con su propia sangre para traernos, para asegurarnos la salvación, pero también para asegurarnos el favor y la gracia de Dios para con nosotros. Sus muchas misericordias, sus miles de misericordias. Y en esta oración de Juan, el Señor está actuando como representante de su pueblo, pidiéndole al Padre todo tipo de bendiciones para nosotros. Guárdalos en tu nombre, presérvalos, afírmalos en la verdad. Esta es la forma en la que obra la salvación. Cristo como sacerdote, con un sacrificio que hace Él mismo y con la intercesión que Él también ejerce en favor de su pueblo. Esta es su oración sacerdotal, esta es su intercesión continua ante el trono de Dios. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto que hemos expuesto? En primer lugar, que Dios mismo ha constituido a Cristo como sacerdote y con Él se acabaron los sacerdotes. Luego veremos cómo con Él también se acabaron los profetas y cómo con Él también el oficio de rey se acabó. Es Cristo quien nos presenta delante de Dios, de manera que sólo aquellos que están en Cristo por la fe son los que podrán tener acceso al trono de la gracia. Pero sólo los que están en Cristo por la fe. No hay ningún otro medio de salvación. Dios no pasa por alto el pecado, Dios no admite ningún otro medio de salvación aparte de Cristo, porque como dice la Escritura, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo es el que ha abierto el camino para que el hombre pecador pueda entrar en la presencia de Dios. Es a Cristo a quien Dios ha designado para traer arrepentimiento y fe a su pueblo. Así que tú necesitas a Cristo en su oficio como sacerdote. Yo necesito a Cristo en su oficio de sacerdote. No podemos llegar a Dios por nosotros mismos. No podemos pretender que Él nos oiga por nosotros mismos. No podemos querer que Él nos atienda por nosotros mismos. Porque de la misma manera que estableció un procedimiento preciso en el antiguo pacto para los sacrificios y nadie podía sacrificar aparte del sacerdote, también Dios ha establecido un sumo sacerdote en la casa de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es a través de quien nosotros podemos dirigirnos a Dios. Pero no hay otro medio de salvación. No son las buenas obras, no es lo bueno que yo sea, no son las grandes cosas que yo haga, no es que dé mi vida por los hombres. Todo eso no vale absolutamente nada. Todos los miles y miles de personas que piensan, y millones, que con sus buenas obras van a entrar al reino de los cielos, se equivocan. Todos aquellos que piensan que los que viven en África, que jamás han oído el Evangelio, como no han oído el Evangelio, se salvarán, se equivocan. Todos aquellos que piensan que hay algún medio de salvación aparte de Cristo, se equivocan. Porque solo Cristo salva. Es a quien Dios ha constituido para dar arrepentimiento y fe a Israel. El único. Y no hay otro camino de salvación. No hay otro camino de salvación. Por eso es el mandato que tiene la Iglesia de predicar el Evangelio. Para que más gente conozca la fe. Y para que Dios tenga misericordia de ellos y les salve. Pero si no hay predicación del Evangelio,
No se salva nadie. Si el Evangelio no es anunciado a todas las naciones, esas naciones no se salvarán. Por lo tanto, esa es la urgencia de predicar el Evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir, el sacerdote tomado de entre los hombres. Ningún ser humano podría acercarse a Dios, ni podrá recibir el favor de Dios por causa de sus pecados. Somos impotentes para poder presentarnos delante de Dios. Somos incapaces, no tenemos nada que presentar delante de Dios. Así que si alguien vive sin Cristo, morirá sin Cristo. Y nada podrá librarle en el día de su muerte de la condenación que suponen sus pecados y la transgresión que ha cometido delante de la ley de Dios, que es la que va a juzgar a todo hombre. Lo que hace Cristo realmente es asumir su papel delante de la ley de Dios y que la ley de Dios se ejecute sobre él. Y lo hace en nombre de su pueblo. Por eso muere Cristo. Porque la ley necesita ser satisfecha. La paga del pecado es la muerte. Y es lo que hace Cristo. Muere cumpliendo el mandato de la ley. Muere para satisfacer la ley. De manera que todos aquellos que están en Cristo quedan exentos de la maldición de la ley. Pero Cristo tuvo que ser hecho maldición para que la bendición nos llegase a nosotros. Por otro lado, a medida que progresemos en todas las enseñanzas de las Escrituras y vayamos viendo la santidad y la justicia de Dios y la realidad de nuestro corazón, vamos a avanzar también en el aprecio que debemos tener hacia Cristo en su papel de sumo sacerdote. Y en la medida que la Iglesia se aparte de esa realidad, de la santidad de Dios y de la pecaminosidad del hombre, se apartará también del aprecio al oficio de Cristo como sumo sacerdote. Porque no hay nada tan blasfemo como que el hombre se presente delante de Dios diciendo que soy bueno. Y que en todo caso no sé por qué Cristo tuvo que venir a morir a este mundo cuando yo, más o menos, soy buena persona. Eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Tenemos que pedirle a nuestro Dios que ilumine nuestro entendimiento para poder ver la grandeza de Cristo y el enorme trabajo que llevó a cabo para la salvación de su pueblo en obediencia a su Padre. Tenemos que pedirle a Dios que nos siga dando más conocimiento para ver a Cristo como nuestro sumo sacerdote, como aquel que intercede diariamente por nosotros, y que esto nos lleve a apreciarle en toda su dimensión cuando vemos que todo lo hizo para que podamos tener consuelo y la confianza de acercarnos al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro, para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Todo esto es lo que Cristo hizo por nosotros. El sumo sacerdote se presentó en nuestro lugar para satisfacer no solamente las demandas de la ley, sino para representarnos delante de Dios y obtener el favor de Dios para nosotros. Es por todo esto que está orando nuestro Señor.